Buenos días, mi nombre es Sergio Villalba. Hoy les voy a hablar sobre las reacciones adversas a los medios de contraste. La toxicidad que se produce a nivel de los riñones, además, se habla de los organismos que sufren en la administración de los medios de contraste, como el cerebro y el corazón. Al hablar del daño renal, se hace referencia a que la basa recta es extremadamente larga. Por consiguiente, cualquier aumento de la viscosidad sérica juega un papel importante. Por lo tanto, se dice que la osmolalidad no es el problema, sino la viscosidad cuando se supera la dosis. La toxicidad se presenta consecuentemente la nefrotoxicidad o nefropatía inducida por el medio de contraste. Será el siguiente problema a solucionar. Dicha nefropatía se define por el aumento sérico de la creatinina mayor a 0. miligramos por decilitro o 25% de la basal, después de la exposición al contraste, y se considera la tercera causa de insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados. Las reacciones adversas pueden presentarse como reacciones agudas, las cuales se presentan generalmente en el periodo de 1 hora tras la administración del medio de contraste. Cuando el paciente nunca había estado expuesto a un medio de contraste, podría presentar una reacción de hipersensibilidad severa. Reacciones tardías. Las reacciones inmediatas, aunque muy poco frecuentes, pero severas y con riesgo vital, son las reacciones cardíacas, como las arritmias, también edema pulmonar y paradas cardíacas. También las neurológicas, como las convulsiones, las cuales se han atribuido al efecto hemodinámico producido por estas soluciones hipertónicas al ser infundidos rápidamente en la circulación sistémica y a mecanismos químico-tóxicos. Reacciones muy tardías. Complicación poco frecuente, conocemos como la insuficiencia renal aguda, que aparece al cabo de 24 horas de la administración de los medios de contraste. En general, suele tratarse de paciente con previas anomalías de su función renal y pueden darse a un efecto de vasoconstricción y de aumento de la viscosidad sanguínea producido por agentes en la microcirculación renal. Las reacciones adversas se clasifican primero leves. Tenemos las náuseas, vómito, urticaria, cefalea, edema y eritema. También se clasifican en moderadas, ya son vómitos severos, urticarias severas, broncoespasmo, edema faríngeo y reacción vasovagal. Severas, tenemos el edema laríngeo con hipoxia, broncoespasmo severo, choque hipotensivo, convulsiones, paro cardiorrespiratorio. Hasta la actualidad, pues, no se ha comprobado que se presente una muerte por la administración de medios de contraste, pero sí muchas evidencias de reacciones que se han presentado, sobre todo en estudios de carácter urgente. La utilidad de usar medicación en pacientes de alto riesgo no se ha demostrado como cierta por algunos autores que indican que la sensibilización podría reducir las incidencias de reacciones moderadas o graves. Aún así, la premedicación que se utiliza actualmente en los servicios ha dado claros resultados de que la prevención sería la primera maniobra que ayudaría a salvar la vida de los pacientes. Los tratamientos de las reacciones adversas a los medios de contraste. Tenemos la premedicación. Se indica generalmente a pacientes que pueden ser moderados o de alto riesgo. Tenemos la prednisolona, 50 miligramos vía oral. Primera dosis 13 horas antes, segunda dosis 8 horas antes
Y tercera dosis 1 hora antes de administrar el medio de contraste. Tenemos el Acemuk 600 miligramos, primera dosis 12 horas antes, segunda dosis 6 horas antes de la administración del medio de contraste. Tenemos la hidrocortisona 200 miligramos 2 horas antes de iniciar el estudio, 250 miligramos antes de iniciar el estudio y 250 miligramos 1 hora después de realizado el estudio. Tenemos la difenylamina 50 miligramos intravenoso 1 hora antes de administrar el medio de contraste. Luego del estudio se sugiere que tanto el Acemuk como la difenhidramina se tomen 6 horas después y abundante líquido para eliminar la mayor cantidad en la orina. Si bien los medios de contraste de nueva generación no iónicos de baja osmolalidad se eliminan durante las 24 horas siguientes, no se descarta que el paciente presente algún tipo de reacción adversa. Elementos y medicamentos que debemos tener para cualquier eventualidad que se nos presente. El carro de paro es considerado como el mejor amigo de todos. En los servicios deben estar en buenas condiciones y a la mano para cualquier eventualidad. Por eso siempre pues debe contar con todo lo que necesitamos antes de iniciar el estudio. En el caso de que tengamos que atender a algún paciente, se deben que le administremos medios de contraste, debemos contar con fármacos anticonvulsivos, atropina, adrenalina, hidrocortisona, dexametasona, agonistas, soluciones fisiológicas, lactato de Ringer, Destroza, máscaras para la administración de oxígeno, cánulas para la administración de oxígeno, tubos endotraqueales, debemos tener un monitor, desfibrilador, oxígeno, jeringas de varios tamaños, Helcos, un AMBU y los EPP y antihistamínicos. Bueno, con esto termino este video, espero de que sea de su agrado. Muchas gracias.